Bueno, damos comienzo a la clase de hoy. Nuestra primera clase después de... sería la segunda clase, en donde la primera solamente armamos un proyecto, ¿ok? Y probamos cómo compilar y ejecutar el proyecto en un dispositivo. En esta clase, ¿sí?, ya vamos a conocer un poquito más acerca de cuáles son los componentes de software que pueden formar parte de nuestra aplicación Android, ¿ok? Algo que también vimos la clase pasada fue cuando generamos un proyecto, qué estructura tiene ese proyecto, ¿sí? ¿Qué carpetas me genera Android Studio y qué guarda en esas carpetas? Lo vimos muy por arriba, entonces hoy vamos a ir de a poquito profundizando. Entonces, con respecto a los componentes de software que pueden formar parte de nuestra aplicación, son todos estos. Nosotros podemos llegar a armar una aplicación Android que contenga activities, que ya vamos a ver qué es, que contenga vistas, ¿sí?, o componentes del tipo view, que tenga servicios, que tenga acceso o que use content provider, o broadcast receiver, o widget, o intent, ¿sí? Esos son los distintos componentes que pueden formar parte de nuestra aplicación, y ya vamos a ver qué función tienen y qué clases del API de Android me permiten instanciar estos elementos, ¿sí? Y cómo se usan. Lo que yo les decía, cuando ni bien entramos a clase, es que en versiones anteriores de esta materia, íbamos en este orden justamente. Empezábamos con activities, veíamos que era un intent, veíamos que era un servicio, un content provider, un broadcast receiver, y después nos centrábamos en el componente view, ¿sí?, en armar vistas, en ver todos los componentes que tenemos en Android para armar una vista, ¿sí? Ya sea un botón, un simple cuadro de texto, una simple etiqueta, a componentes más complejos, como por ejemplo una lista desplegable, ¿no? Bueno, en este caso nosotros vamos a trabajar de esta manera. Hoy la idea es que veamos qué es una activity, ¿sí?, en detalle, qué es un intent, y ya empezar de a poquito tocando tangencialmente, como les decía, los componentes de tipo view, ¿sí? Así que no desesperen, porque las primeras aplicaciones que vamos a crear, en lugar de interactuar a través de la interfaz gráfica, lo vamos a hacer a través de consolas, ¿sí?, de la cadena de debug. Bien, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber en este caso? Lo que decíamos. ¿Qué son las activities? Porque lo mencionábamos, es más, cuando la clase pasada creamos el primer proyecto, nos preguntaba Android Studio qué tipo de activity era la que íbamos a usar en nuestro proyecto, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que una activity es el componente más importante de nuestra aplicación, ¿sí? Ya que la activity está vinculada a una interfaz gráfica. La activity en sí misma no es una interfaz gráfica, ¿sí? En la activity yo no pongo los componentes visuales. Hay otra capa, otro archivo, que es en donde yo armo la vista, y la activity, podríamos decir, es la controladora de esa vista. ¿Se acuerdan en Laboratorio 1? Cuando ustedes creaban una aplicación Java y esa aplicación tenía una interfaz gráfica. Bueno, una interfaz gráfica en aplicación Java de escritorio era un JFrame, ¿sí? El componente, el contenedor principal era un JFrame. ¿Qué era un JFrame? Era una clase, ¿sí? Y dentro de ese JFrame ustedes metían todos los componentes: botones, etiquetas, listas, o sea, combo box, ¿sí?, todos los componentes. No, aquí van a ver que no. Creamos la vista por separado, ¿sí?, el contenedor con todos los componentes en un archivo XML, y desde una activity asociada a ese elemento, la manipulamos, la controlamos a la vista, ¿sí? Atendemos desde la activity las peticiones de usuario, ¿sí? Una aplicación Android generalmente va a constar como mínimo de una activity, ¿sí? Una va a ser la activity principal, que podría ser, no sé, login, por ejemplo, un menú. Y las demás vistas que se van desplegando a partir de esa vista principal, de esa activity principal, también son activities,
¿sí? Pueden ser activities, ¿ok? Pero al menos hay una que es la principal. Por lo tanto, cuando hablamos de view o de componentes view, ahí hacemos hincapié, vieron que están separados, por un lado las activities, por otro lado las view. Esos son los componentes básicos con los que ustedes van a armar la interfaz gráfica, ¿sí? Dentro de este grupo, dentro de este item view, entran todos los que son componentes y contenedores, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, cuando creaban una aplicación Java de escritorio, ¿qué decían ustedes? Y bueno, primero tengo que tener un contenedor, por ejemplo, una ventana. Luego, dentro de ese contenedor, meto los componentes, botones, listas desplegables, imágenes, lo que fuere. Acá van a ver que los contenedores, ¿sí? Son varios, y de acuerdo al contenedor que elija, es como va a organizar a los componentes que yo meta, ¿sí? Pero todo eso lo vamos a armar utilizando XML. ¿Mm? Y después van a ver ustedes que, a medida que avancemos, que cada una de esas etiquetas XML que representan un contenedor o un componente, ¿sí? Por ejemplo, la etiqueta que representa el botón, la etiqueta que representa a una lista desplegable, la etiqueta que representa a un contenedor para poner una imagen, tienen su representación en clase Java también, ¿sí? Para que las puedan manipular desde la activity. Bien. Por otro lado, otro componente que puede tener nuestra aplicación son los servicios, ¿sí? Hay situaciones en las que ustedes necesitan, ¿sí? Que la aplicación haga una tarea en segundo plano, ¿sí? Una tarea que no interactúe con el usuario. Por ejemplo, el acceso a una base de datos local o el acceso a un API, ¿sí? Entonces, esas tareas, que generalmente son largas y no quieren que interactúen con el usuario, porque necesitan que se hagan en un segundo plano, las construyo en un servicio, ¿sí? Otro de los componentes que ustedes van a ver, que pueden formar parte y con los que vamos a trabajar también durante la materia, son los content providers. Podemos decir que un content provider o un proveedor de contenidos es una pequeña base de datos, ¿sí? Que pueden poseer las aplicaciones para que guarden información. Por ejemplo, la aplicación Agenda, ¿sí? La aplicación Contactos, ¿sí? La aplicación Contactos que ustedes tienen en el teléfono, tiene una pequeña base de datos, es decir, tiene un content provider en donde guarda información de tus contactos, el nombre, el teléfono de la casa, ¿sí? Ese contenedor, en este caso de la aplicación Contactos, es público. Entonces, yo desde mi aplicación podría acceder a ese contenedor, ¿sí? Ya sea para leer los datos que están en esa pequeña base de datos o agregar datos o modificar datos, ¿sí? Desde mi aplicación. Entonces, podemos decir que un content provider no es ni más ni menos que una base de datos en miniatura, ¿sí? Si bien yo puedo crear content provider, si bien yo puedo crear contenedores, lo que vamos a hacer en esta materia es acceder a contenedores que ya existen, ¿sí? Vamos a tratar de acceder a la agenda, al registro de llamadas, al historial de navegación, para que ustedes se familiaricen con este componente, ¿no? Y básicamente la forma de trabajar es la misma que hacían con JDBC. ¿Se acuerdan que con JDBC ustedes establecían la conexión y luego, a través de esa conexión, enviaban sentencias usando el objeto prepared statement, ¿sí? Enviaban sentencias de manipulación de datos, como podía ser un insert, un update, un delete o un select, ¿sí? Y si enviaban un select, tenían un result set, ¿sí? Que era como una matriz con el resultado de esa consulta que después ustedes podían recorrer y obtener los datos de esa consulta. Bueno, acá van a ver que la forma de trabajar es muy parecida, ¿sí? Es muy parecida. Obviamente, les estoy diciendo que estos contenedores son pequeñas bases de datos. Pequeñas bases de datos creadas con el gestor SQLite, SQLite, SQLite sería, que viene ya de manera nativa con Android, ¿ok? Perfecto. Otro de los componentes
que pueden formar parte de nuestra aplicación son los broadcast receivers, ¿sí? ¿Qué es un broadcast receiver? No es ni más ni menos que un listener, ¿sí?, que puede tener mi aplicación para atender eventos provenientes del sistema o de otra aplicación, ¿sí? Puede suceder que vos necesites que tu aplicación haga una determinada tarea, por ejemplo, si conectaste el cable USB. Puede suceder que tu aplicación necesitas que haga determinada tarea si se está por acabar la batería o si estás recibiendo una llamada, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando digamos, se produce algo en el dispositivo, ¿sí?, como por ejemplo la conexión de un cable USB, el sistema operativo, Android, genera un evento, ¿sí? Entonces vos podés preparar a tu aplicación para que, si sucede un evento de ese tipo, como por ejemplo la conexión del cable USB, responda haciendo algo, ¿sí? Cuando recibe una llamada al dispositivo, el sistema operativo lanza también un evento, una notificación, de que está entrando una llamada al teléfono. ¿Para qué? Para que cualquier aplicación pueda tener un listener para que si se produce un evento de ese tipo, reaccione. O sea, un broadcast no es ni más ni menos que un listener, ¿sí?, que reacciona a eventos que a mí me interesa escuchar desde mi aplicación, ¿sí? Por último, los otros componentes no menos importantes son los widgets, que ustedes saben que son elementos visuales. Normalmente, como dice acá la diapositiva, son interactivos, como por ejemplo el caso más común es el del tiempo, ¿sí? Vieron que cuando ustedes, la clase pasada, crearon ese proyecto, esa aplicación básica y la instalaron en el teléfono. Si ustedes se fijan ahora en el teléfono, tienen un icono de acceso a la aplicación que instalaron, ¿ok? Bien, un widget es básicamente lo mismo, solamente que el icono es interactivo, es decir, yo va a ser como una aplicación que está funcionando a través de un icono, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puntualmente nosotros en esta materia no vamos a trabajar con widgets, pero se supone que en base a todo lo que vayamos viendo, si alguien necesita trabajar con eso, habiendo visto lo que vamos a ver en la materia, lo podrían desarrollar, ¿sí? Y por último, están los intents, ¿sí? El intent, como dice la diapositiva, es el elemento básico de comunicación entre los distintos componentes Android que mencionamos recién, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una activity, por ejemplo, y necesito informar algo a otra activity, el elemento que voy a utilizar, el componente que voy a utilizar es un intent. Ese intent lo puedo usar tanto para, desde una activity, iniciar otra activity, o cuando la inicio, enviar información, ¿sí? O también lo puedo usar para iniciar servicios o para iniciar un broadcast, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el intent es el componente que nosotros vamos a utilizar generalmente para iniciar otro componente, ¿sí?, una activity, un servicio, y a su vez también poder enviar información entre esos componentes. Entonces, el objetivo de hoy es justamente eso, mostrarles primero qué es una activity y luego vamos a utilizar este componente intent, ¿sí? Entonces, después de haber practicado con esto, si ustedes vuelven a la diapositiva y la releen, les va a caer lo que les estoy diciendo, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tengo que saber con respecto a una activity? Lo primero que tengo que saber es que una activity es una clase. Acá nosotros llamamos activity a una clase Java que hereda de activity o de alguna de las hijas de activity. ¿Ok? Yo les comentaba recién que una aplicación puede constar de más de una activity. ¿Ok? Pero una de ellas es la activity principal. ¿Sí? Cada activity que forma parte de mi proyecto, ¿sí?, cada activity que forma parte de mi proyecto tiene que estar registrada en el archivo que mencionamos la clase pasada, el manifiesto de Android, ¿sí? ¿Se acuerdan que el proyecto que ustedes generaron incorporaba un archivo que era el Android Manifest, era un archivo de XML, ¿sí? Bueno, en ese archivo yo voy a definir cuál es el nombre de mi aplicación, qué tema voy a usar para mi aplicación y qué activities forman parte de él,
¿sí? Y van a ver en el manifiesto también cómo le decimos que de todas las activities que tengo, cuál es la activity principal, ¿sí? Los elementos que se van a mostrar en esa activity, ¿se acuerdan que dijimos que la activity en sí no es la vista? La vista es un archivo XML en donde va a haber un contenedor y una serie de componentes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la activity tiene que estar asociada a una vista generalmente, a un archivo XML que es el que tiene la vista en sí, ¿ok? Entonces, lo que les propongo que hagamos es lo siguiente. Vamos a ir a nuestro Android Studio, y vamos a generar, esperen que saco acá, un nuevo proyecto. No vamos a hacer como la clase pasada, vamos a elegir este, Empty View Activity, ¿sí? Que esta es la activity nativa de Android, ¿ok? Que es para un dispositivo teléfono. Empty View Activity, siguiente. Le vamos a poner como nombre ejemplo activity, ¿sí? Ejemplo activity. Bueno, ustedes ya saben que se va a crear bajo un determinado paquete, ¿sí? Bajo un determinado namespace, en este caso, com, luisoft, punto, y el nombre que le puse a la activity. El lugar en donde se va a guardar, en mi caso es en la carpeta de usuario, dentro de Android Studio Project, con el nombre del proyecto. Me aseguro que el lenguaje sea Java y el SDK mínima en el que va a correr, ¿sí? Como en mi caso, tengo Android 12, el API, ¿sí? Que necesito es el API 31. Obviamente que yo primero lo instalé a este SDK, lo instalé desde el SDK Manager, ¿no? Finalizar. Observen que me va a generar el proyecto. Lo está generando, lo está construyendo. Ahí pasé la asistencia nuevamente para, por si hay algún alumno que entró más tarde. ¿Qué hicimos hasta aquí? Nada, lo único que acabamos de hacer fue crear un nuevo proyecto en donde queremos trabajar con una activity, ¿sí? Todo lo que vayamos mirando ahora en la presentación, lo vamos a ir volcando acá. Ustedes me van a ir ayudando. Ahí está tardando un poquito. Yo pauso el video. Grabación. Una vez que se generó el proyecto, ¿sí? Yo ya acá puedo mostrar lo que quiero mostrar, ¿no? Pero vuelvo, yo voy a cerrar todo acá para que ustedes vean esto. Recuerden que dijimos, la buena práctica es, cuando se generó el proyecto, cambiar la vista de Android a vista Project, ¿sí? A Project. Una vez que cambié a la vista Project, fíjense que acá tengo mi proyecto, si descuelgo tengo el módulo App. Dentro de App, fíjense, tienen Source, fuentes, ¿sí? Main, y acá tienen la aplicación, ¿sí? En la carpetita, o en el paquete ya en este caso, Java, en el paquete Java, está nuestra clase MainActivity, ¿sí? Si yo la abro, podemos observar que cuando generó el proyecto me lo generó con una activity, ¿sí? Llamada MainActivity, y extiende, en este caso no extiende directamente de activity, extiende de una especialización de activity como es App Compact Activity, ¿ok? ¿Se acuerdan que dijimos que una activity sería el controlador? La vista en sí está armada en un archivo XML. Ese archivo XML se encuentra en la carpeta res dentro del layout, ¿sí? Fíjense que dentro del layout me generó un archivo activity-main XML, ¿sí? Que cuando hago doble clic, por defecto cae a la vista diseño y me dice, mira, el único componente que tenés en esta vista es un texto que dice Hello World, ¿no? A ver si lo puedo ampliar acá un poquito. Hola mundo, o Hello World, ¿sí? Ya después vamos a trabajar con esto, tranquilos. Después vamos a ver que si vamos a código, qué etiquetas puedo poner, ¿sí? Cómo pongo los componentes, tranquilos. Entonces, esta activity, por defecto, está vinculada a esta vista,
¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fíjense que si yo abro la activity tiene un método, que ya vamos a ver después qué función tiene este método, que es el método onCreate, ¿sí? Este método, en la línea, en mi caso, línea 12, invoca un método llamado setContentView en donde vincula a la activity con ese archivo XML, ¿sí? Fíjense, acá le estoy diciendo, che, mira, esta activity usa como contenedor visual un elemento que está en la carpeta de recursos, R mayúscula, dentro del layout y se llama activity main. Fíjense que si yo hago control clic en activity main, ¡tuc!, me abre este archivo XML, ¿sí? Si alguno de ustedes en algún momento le llegase a dar error en la clase R, ¿sí? Si al generar el proyecto me da error en la clase R, esta clase R no la tengo que importar desde ningún lugar, me la genera automáticamente Android Studio, ¿sí? Si me llega a dar error la clase R es porque seguramente me equivoqué en algo dentro de alguno de los archivos XML que haya tocado, o el archivo de vista, ¿sí? O en el manifiesto de Android, ¿ok? Bien. Bueno, acá hemos corroborado que una activity es una clase Java que extiende, en este caso, de una especialización de activity, que es AppCompactActivity, y que está vinculada a una vista, que es un archivo XML. Nada más. Les comentaba también que en el proyecto, ¿sí?, dentro de la carpeta main, ustedes tienen, por un lado, las clases Java, por otro lado, los recursos, como por ejemplo, las vistas, y tienen un archivo que es el archivo Android Manifest XML, ¿sí? Si yo abro este archivo, fíjense, tiene información acerca de qué tema, ¿sí?, tiene nuestra aplicación, cuál es el tema que va a hacer uso, del que va a hacer uso nuestra aplicación, y además tiene información acerca de qué activities forman parte de mi aplicación. En este caso me dice, tenés una sola activity, fíjense, dentro de las etiquetas activity, en la propiedad name, Android name, me dice, la única activity que tenés se llama main activity, ¿sí? Y tiene esta propiedad, intent filter, tiene esta etiqueta activity. Fíjense que intent filter tiene dos propiedades, un action y un category. Lo que me está diciendo es que este main activity es la activity principal de toda mi aplicación, bueno, y la única en este caso, y que cuando mi aplicación se ejecute, es decir, cuando yo le diga play, la va a ejecutar a esa activity, ¿sí? Es decir, que si yo tengo más de una activity, que ya lo vamos a ver, solamente una de ellas va a tener esta etiqueta, ¿sí? La del intent filter, la que va a indicar que es la principal. ¿Me van siguiendo hasta acá? Intent Bien. filter Sí, es la profe. principal. Es la principal. Fíjense que lo que estoy viendo es el contenido del archivo Android Manifest. Yo ahora me quedo en la activity y voy a volver a la diapositiva. Acá la presentación. Bien. Si mi aplicación consta de más de una activity, como bien dijimos, una de ellas es la activity principal, ¿sí? Y evidentemente yo accedo de una activity a la otra, perdón, accedo a una de las activities generalmente a través de la activity principal. No sé, la activity principal puede tener un menú, ¿sí?, que si yo elijo algo, abre determinada activity, ¿sí? ¿Estamos? O puede suceder que yo desde el menú, de alguna manera, a través de un botón o de un menú, accedo, por ejemplo, a la Activity 1, como lo tengo representado acá, y para acceder a la Activity 2 lo hice a través de la Activity 1, ¿sí? Puede suceder. Ahora, cuando hago funcionar mi aplicación, podría suceder que tenga más de una Activity abierta, ¿sí? En el momento de que mi aplicación está abierta, está funcionando, tenga más de una Activity abierta. Cada aplicación que yo ejecuto utiliza un proceso propio. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes ejecutan una aplicación, Android crea una instancia de la máquina virtual
¿sí? Para esa aplicación, ¿sí? Cada aplicación que ustedes abren tiene una instancia de la máquina virtual, ¿sí? Y esa instancia de la máquina virtual es la que se encarga de gestionar la vida de esas activities. ¿Mm? Ahora, vos me estás diciendo que una aplicación puede constar de más de una activity. Sí. Me estás diciendo que una activity generalmente está asociada a una vista. Sí. Algo que también tengo que tener en cuenta es que una activity, o sea, si yo tengo en mi aplicación más de una activity, es porque puse en cada activity una única responsabilidad, ¿sí? Es decir, que si yo tengo pensado que mi aplicación muestre, por ejemplo, la lista de contactos que tengo en mi dispositivo, y que para entrar hay que loguearse, bueno, entonces voy a tener en una activity la vista de login, ¿sí? En otra activity, la vista que se encarga de mostrar la lista de contactos, por ejemplo. Y si yo pretendo que cuando el usuario elija un contacto me muestre un detalle de ese contacto, ¿sí? Y quiero mostrarlo, y bueno, correspondería tener otra activity con esa responsabilidad, ¿sí? Traten de, cuando planeen construir su aplicación, y esa aplicación va a tener varias vistas, ¿sí? Varias activities, que cada activity esté asociada a una vista con una única responsabilidad, ¿sí? No metan toda la funcionalidad en una sola vista, ¿sí? Por una cuestión de espacio en el dispositivo, ¿no? En el display también. Ahora, ¿qué puede suceder acá? Puede suceder que mientras mi aplicación está funcionando y yo tengo varias activities abiertas, ¿sí? Tengo mi aplicación funcionando y esa aplicación usó varias activities, podría llegar a suceder que el dispositivo necesita ejecutar otra tarea, necesita ejecutar otra aplicación que requiere recursos, requiere o RAM o procesamiento. Entonces el sistema operativo lo que va a hacer es cerrar esas activities que yo no esté usando, sin cerrar la activity principal, ¿sí? Por eso es que voy a tener que ser cuidadoso a la hora de programar. ¿Para qué? Si esa activity tiene información importante, asegurarme de que si en algún momento esa aplicación, esa activity se está por cerrar porque el sistema operativo necesita recursos, hacer el resguardo que crea conveniente, ¿sí? O guardar los datos en algo local o enviarlo a un servidor, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta desde la activity si el sistema operativo va a prescindir de esa activity? La va a eliminar, la va a sacar de alguna manera. Lo primero que tengo que saber es que una activity puede pasar por tres estados, ¿sí? Como si fuese un hilo, un hilo de ejecución. El estado activo es cuando la activity está en ejecución, es decir, el usuario está interactuando con esa vista, con esa activity, con la vista a la que está asociada esa activity, y es la activity principal, es la activity que en este momento estoy usando, ¿no? Ahora, cuando yo dejo de usar esa activity porque, no sé, me fui a atender otra aplicación, fui a WhatsApp para enviar un mensaje, abrí Facebook, entonces esa activity que pasa a un segundo plano, pasa a un estado automáticamente de pausado o semi-suspendida, ¿sí? Es decir, aún se está ejecutando, es visible, pero no es la tarea principal. La tarea principal es la activity o la vista de la otra aplicación que fui a atender, ¿sí? Cuando pasa a estado pausado esa activity, podría llegar a suceder que el sistema operativo vea que yo no la estoy usando y la cierre. Entonces, lo que tendría que prever es esto, que cuando la activity pase a ese estado, guardar la información que sea relevante, ¿sí? Ahora, el otro estado al que puede pasar la activity es al estado de parado, ¿sí? Es decir, yo la detuve a la activity, es decir, salí de ahí intencionalmente y por lo tanto ya no es visible por el usuario y el sistema operativo la puede eliminar en cualquier momento, ¿sí? En el caso de necesitar espacio. Y si quiero volver a esa activity, tengo que iniciarla intencionalmente, ¿sí? Para ello, o por ello, las activities, yo esto lo voy a ir pasando, después ustedes vuelven, yo se los voy a decir verbalmente. Fíjense, las activities, por eso es que yo puedo sobreescribir en las activities una serie de métodos,
¿sí? Ni bien la activity se inicia, se ejecuta un método que es el método onCreate, ¿sí? Ni bien la activity se inicia, Android ejecuta de esa activity el método onCreate, y lo ejecuta una sola vez, cuando voy a iniciar esa activity, ¿sí? Es decir, que el comportamiento del método onCreate sería similar al de un constructor, ¿sí? Vieron que el constructor se ejecuta solo una vez cuando ustedes instancian el objeto, después no se ejecuta más el constructor, ¿sí? Bueno, entonces el onCreate es lo mismo. ¿Mm? ¿Qué podría hacer entonces en ese método? Y lo que podría hacer es vincular, como lo vimos ahí en el ejemplo, en el código, vincular qué vista es la que está asociada a esta activity, ¿sí? Podría inicializar alguna variable, algún atributo que necesite utilizar dentro de la clase. ¿Mm? Luego se ejecuta el onStart. Luego se ejecuta este método, onStart. ¿Se puede hacer la conexión con la base de datos ahí? Sí, podría hacer la conexión de la base de datos ahí. Podría hacerlo, ¿sí? Pero miren esto. Mira, Nacho. Otro método que se ejecuta, ¿sí? Después del onCreate, si lo sobreescribí, si lo tengo implementado en la activity, es el onStart, ¿sí? Es el onStart. Estos dos métodos se ejecutan, ¿sí? Pero aún la activity no está en primer plano. La vista de la activity, ¿sí? O mejor dicho, el usuario no está interactuando con la activity. Se ejecutan milésimas de segundo antes de que la activity se haga visible, ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, establecer la conexión a la base de datos si lo necesitara, por ejemplo, si necesitara hacer una conexión, o en el onCreate o en el onStart, ¿sí? ¿Estamos? Y el último método que se ejecuta, ya poquitín antes de que se visualice, es el onResume, ¿sí? Es el onResume. ¿Ah? Y después pasa la activity ya a estar activa, en ejecución, ¿sí? Entonces, es como que vos decís, y bueno, entonces yo ya sé que si, a ver, si yo me conecto en el onCreate a la base de datos, ¿sí? Y bueno, ya ahí lo vamos a dejar para después, al ejemplito ese de la base de datos. Lo vamos a dejar para después, a ver qué sucede. O sea, por lo pronto, yo estoy viendo que podría establecer la conexión en la base de datos, en el onCreate, en el onStart o en el onResume, ¿sí? Antes de que la activity empiece a funcionar. ¿Estamos? Ahora, cuando la activity pasa a estado pausado, ¿se acuerdan que tenía el estado activo? Se ejecutaría, podríamos decir, el onCreate, onStart, onResume. Después pasa al estado de ejecución, y ya cuando pasa al estado de pausado, ¿sí? Porque, no sé, fui a atender un llamado, o me fui a una videoconferencia con WhatsApp, o abrí Facebook, por ejemplo, entonces esta activity pasa al estado pausado, ¿sí? La activity sigue funcionando, pero ya no es la activity principal. Y el sistema operativo ejecuta de esta activity, si lo implementé, el método onPause, ¿sí? El onPause. Ahora, si esa activity se va a cerrar, ¿sí? Si esa activity se va a cerrar, directamente pasa al onStop. El onStop es un paso anterior a que sea destruida, ¿sí? A que desaparezca de la memoria la activity. Si se va a cerrar, si ya está, es definitivo, se va a cerrar, el último método que se ejecuta antes de que desaparezca es el onDestroy, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito resguardar algo, ¿sí? Antes de que desaparezca la activity de la RAM, y lo podría hacer o en el onStop, ¿sí? O directamente en el onDestroy, ¿sí? Ya acá antes de que desaparezca, hacer el resguardo en el onDestroy. Ahora, ¿por qué en el onDestroy? Y porque fíjate vos que si está en el onStop, ¿sí? ¿Cuándo pasó al onStop? Y bueno, porque estaba en pausa, ¿sí? Y el sistema operativo justo lo estaba por cerrar, pero yo volví a activar a la activity. Entonces, fíjate, ¿qué puede pasar? ¿A qué estado? ¿Qué método ejecutaría si lo tengo en la activity? Y si yo la vuelvo a activar, ejecutaría el onRestart, el onStart y el onResume, ¿sí? Entonces, pregunto,
Queda claro que estos son métodos que yo podría implementar en una activity y que se van a ejecutar de acuerdo al ciclo de vida por el que va pasando la activity, ¿sí? Si ustedes se fijan, en el proyecto que ustedes crearon, el único método que tengo implementado acá es el onCreate, ¿sí? El único método que tengo implementado acá es el onCreate. Pero yo podría implementar los otros métodos, ¿sí? Podría implementar los otros métodos. Entonces, pregunto, yo quiero asegurarme, ¿sí? De cuando inicie la activity, por ejemplo, conectarme a la base de datos. ¿Estamos? Y quiero asegurarme de cerrar esa conexión. ¿Qué pasaría si yo acá, por ejemplo, hago la conexión, suponiendo que lo que quiero es eso, ¿no? Supongamos que yo acá hago la conexión y, por ejemplo, en el onStop me desconecto. Hago la desconexión. ¿Qué sucedería en ese caso? Solo se Y que conectaría va a mandar cuando, una sola cuando, vez. cuando regrese al on start, no va a volver a conectarse nunca más, porque no va a volver a pasar por el on Exactamente, credit. exactamente. Entonces, si la activity estaba en el estado, estaba ejecutando el método onStop y ese método tenía como tarea desconectarse de la base de datos y yo volví, ¿sí? A activar la activity, se va a ejecutar el onRestart, el onStart, pero nunca va a ejecutarse el onCreate. Es decir, nunca va a volver a establecer la conexión, que es lo que me dicen los chicos, ¿sí? Profe, Entonces, ahí cae digamos, descarte, que bueno, entonces, si tengo que establecer una conexión y me interesa también desconectarme, y bueno, por ahí, en lugar de ponerla en el onCreate, podría ponerla en el onStart, a la conexión. Incluso, ¿sí? La podría poner en el onResume, decir, bueno, ya antes de que aparezca a la vista, ahí conectar. O sea, podría ser en cualquiera de estos dos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque inclusive si yo la pongo acá en el onStart, puede suceder que la activity pasó a pausado, ¿sí? Estaba en pausa, yo fui a atender un llamado y cuando la volví a activar, fíjate, ¿sí? Bueno, sigo con la activity abierta, o sea que lo podría poner tranquilamente en el onStart. Tranquilamente podría ponerla en onStart, ¿sí? Y si yo profe, hiciera la desconexión en el onPause, ¿sí? Y bueno, entonces la conexión la tendría que hacer en el onResume, ¿no? Claro. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo puedo probar esto? ¿Cómo puedo probar que si yo implemento estos métodos, se van a ejecutar en este orden? Primero, lo del onCreate, después se va a ejecutar la tarea que yo ponga en el onStart, luego la del onResume, ¿sí? Y que si pasa pausado, se va a ejecutar lo que pongo en el onPause, y antes de cerrarse, se va a ejecutar, por ejemplo, lo del onStop, y pum, una milésima antes de que cierre todo, de que la aplicación se destruya, se va a ejecutar, por ejemplo, el onDestroy, ¿sí? O que si estaba en el onStop y vuelve, se va a ejecutar el onRestart. ¿Cómo podría probar por lo menos estos primeros 6 métodos? ¿Sí? ¿Cómo los podría probar? Implementándolos directamente en la activity, ¿sí? Entonces, yo me voy a volver a mi aplicación, aquí, y acá lo que debería hacer es implementar esos métodos. Esos métodos que mencioné recién, onStart, onPause, ¿sí? onResume, esos métodos los hereda, mi clase main activity los hereda de app compact activity, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero sobreescribirlos, podría hacer esto. ¿Se acuerdan que en NetBeans ustedes hacían clic secundario, insertar código, ¿sí? Y elegían insertar o un constructor, getter and setters, ¿sí? O podían elegir override method y sobreescribían los métodos, el que quisieran, de object, por ejemplo. Bueno, acá, para hacer algo parecido, haríamos lo siguiente. Clic secundario, generar código, ¿sí? Override method, sobreescribir métodos, y acá busco el método que quiero sobreescribir. Por ejemplo, on start. Fíjense que yo lo escribo, voy escribiendo y automáticamente me va resaltando el método que quiero sobreescribir. Lo selecciono, OK. ¿Sí?
Profe, no sé por qué no se escucha mi micrófono. Una consulta. Si una aplicación tiene más de una activity, ¿no existe un contenedor de esas activities o una clase principal que pueda definir como ejemplo una conexión global? No, no. No existe un contenedor de activities y decir, bueno, sí van a ver después que si ustedes necesitan, por ejemplo, armar un menú navegable y decir, bueno, cuando el usuario elija esta opción, se infle esta vista, en lugar de hacerlo con activities, lo puedo crear a eso con otro componente, ¿sí? Que no llega a ser una activity, que está dentro del ciclo de vida de una activity principal, que son los fragments, ¿sí? Ok, ok. ¿Ah? No, ¿Se acuerda que en Java definíamos, por ejemplo, una conexión de tipo singleton? Entonces podíamos acceder, digamos, a esa conexión desde cualquiera de las clases. A eso me refería yo. Si una activity, por ejemplo, podría agarrar y decir, bueno, la conexión ya está definida y yo podría está bien. no tener que redefinirla, volver a conectarme en cada una de las actividades. Eso Tal era mi... cual, está bien, está bien. Yendo a eso, ¿sí? Yo podría, ¿sí? Agregar a mi aplicación clases que no necesariamente sean activities, ¿sí? Yo podría crear mi clase conexión, como lo vimos en Laboratorio 1, por ejemplo, que implemente un singleton con la conexión, ¿sí? ¿Se entiende? Yo podría agregar a mi proyecto clases Java con cualquier otra funcionalidad que no sean necesariamente activities y puedan ser llamadas desde las activities. ¿Ok? Ok, sí, sí. Bien. Bueno, lo que les propongo acá es lo siguiente. Yo quisiera, ¿sí? Siguiendo este ejemplito, vamos a implementar esto, por ejemplo, con el método onCreate. Quiero verificar si pasa por el onCreate, por el onStart, el onResume. Vamos a hacer por el onPause y el onStop. Vamos a probar con esos, porque ya para que se entienda la idea, ¿no? Entonces yo quiero que cuando pase por esos métodos, mostrar por consola por qué método está pasando, ¿sí? Entonces, acá, algo similar a un console write line o a un print line, ¿sí? A un system print line, podría hacer esto. Dentro del onCreate, ¿sí? Después de la llamada al método onCreate de la clase padre y después de la llamada al método setCounterView, me gustaría acá que aparezca por consola la palabra estoy en onCreate, ¿sí? Una etiqueta, una salida que diga onCreate, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, puedo usar de la clase log el método de debug, ¿sí? Ese método recibe dos parámetros. Un parámetro es la etiqueta, ¿sí? Vamos a poner salida. Y el segundo parámetro, la leyenda que quiero que quiero que salga, ¿no? El string que quiero que muestre. Vamos a ponerle acá, qué sé yo, onCreate, o el nombre que ustedes quieran. Algo que dé a entender, ¿sí? Que está pasando por este método. Lo que me va a pedir acá es que importe esta clase log. Me paro en la clase y puedo pulsar, como dice ahí, al enter y ya la importó, ¿sí? Log.d, ¿sí? Por ejemplo, onCreate. Y podría, a ver, esperen que ahí les paso por el chat, podría acá, en el onStart, hacer lo mismo, ¿sí? Después de la llamada a super, decirle, bueno, acá que muestre por consola, ¿sí? También con la etiqueta salida, porque después voy a filtrar por esas etiquetas, que diga que estoy pasando por el onStart, por ejemplo, ¿sí? Y de la misma manera, vamos a sobreescribir los otros métodos. Van a sobreescribir ustedes los otros métodos. Clic secundario, generar, override method, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con el onResume. ¿Sí? OnResume, fíjense que no es el onPostResume, es el onResume, que debe estar un poquito más abajo, acá, el que es void, ¿sí? OnResume. O lo escriben ustedes, ¿sí? Acá, log.d, con la etiqueta salida, que diga onResume. El otro que queríamos hacer era el onPause y el onStop, ¿sí? Entonces aquí puedo hacer lo mismo, clic secundario, generar, override método, onPause, ¿sí?
Y ya que estoy, hago lo mismo con el onStop. OnStop. Bien. Entonces acá, nada. Copio el log D. Acá que diga, en lugar de onResume, onPause. Y acá, onStop. ¿Sí? Y si quieren, sobrescriban el onDestroy. Guarden los cambios. Guarden los cambios. Y, Martín, Profe, ¿y esos métodos heredados qué están haciendo? estos métodos El heredados onStop, onPause, estos métodos se van a ejecutar automáticamente cuando la activity, en este caso mi activity main, pase por esos estados, ¿sí? De activo a parado, digamos, ¿sí? En este caso, la única tarea que puse fue que muestre una leyenda, ¿sí? Pero acá yo pondría lo que realmente necesito. Si yo necesito, por ejemplo, hacer que cuando inicie mi aplicación se conecte a una base de datos, por ejemplo, podría poner esa conexión en el onStart. Y si necesito que se desconecte cuando esté por cerrar la aplicación, bueno, escribiría esa actividad en el onStop, ¿sí? Estos métodos se invocan solos, los invoca el sistema operativo, ¿sí? Los va a invocar Android automáticamente de esta activity que va a estar funcionando ahora, a medida que esa activity pase por cualquiera de esos tres estados, ¿no? No sé si ahí respondí la pregunta. Está bien. Yo los escribo, Sí, sí, pero está bien. no los voy a invocar desde algún lado, los invoca automáticamente el sistema operativo, ¿sí? ¿Cómo hizo para importarlo, profe? ¿Cómo hice para sobreescribirlos? Clic secundario, en Este. el fondo, generar, override method, y ahí busqué el método que quiero sobreescribir. On, pause, Bien, por y ejemplo. para importar el método del log, Alt Me paré Enter. en log, me paré en la palabrita log, alt, enter, y lo importó. ni bolilla me da. Bien. O ahí mismo te Pasa que te dice da dos import opciones. class. Claro, O import class arriba, y le pones. elegí, mira, importar, el log es de Android, útil, log es la clase. Profe, acá es como Java, que las dobles comillas es string y una sola comilla es carácter. Claro, es Java, ¿sí? No es como Java, es Java. Claro, o sea, como Todo lo NetBeans, que vieron perdón. de Java lo pueden aplicar acá. Claro, acá ¿Sí? igual, es verdad. Lo único que estamos viendo acá es, pues sí, pero yo nunca vi en Java una clase llamada App Compact Activity. Sí, vi nativa la clase string, vi nativa la clase, no sé, las clases wrapper, pero nunca vi esta clase. Bueno, porque acá estamos usando, además de las clases Java, las clases de Android, de la librería de Android para crear aplicaciones móviles. ¿Sí? Estamos usando esa plataforma. ¿Por qué es necesario? Y porque a lo mejor queda abierta la conexión y vos la querés usar desde otro lado, por ejemplo. Acordate, acá Valentín, acá tenemos una sola activity, ¿sí? Pero podría suceder que esto que estoy haciendo acá en la activity principal lo necesites hacer en alguna activity, ¿sí? A ver, vuelvo acá. Imagínate que eso de conectarte a la base de datos, en lugar de hacerlo desde aquí, lo estás haciendo en alguna otra activity de esta pila, ¿no? En la activity 3, a lo mejor querés hacer la conexión a la base de datos. ¿Sí? ¿Estamos? La activity 1 fue el login, 2, menú, 3, no sé qué cosa, y el 4, supongamos, necesitas la base de datos. ¿Sí? ¿Se entendió? Valentín, ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo pruebo esto? Y bueno, la forma de probarlo es haciendo correr la aplicación, ¿sí? Haciendo correr la aplicación. Para poder observarlo, van a tener que hacer esto. Conecten el dispositivo, ya sea haciendo el emparejamiento Wi-Fi, ¿sí? O con el cable USB, y párense acá. ¿Vieron abajo, en la barra de estado, abajo, esperen que me molesta la barra de Zoom, acá abajo en la barra de estado, hago un clic en Logcat, ¿sí? Logcat, y acá les va a aparecer el dispositivo que tienen conectado, ¿sí? Esperen que ya lo conecto. Yo pude hacer los otros días el emparejamiento Wi-Fi,
pero tuve como que reiniciar el teléfono, desconectarme y conectarlo como varias veces de la red hasta que me lo tomó. Pero ahora cuando lo quise probar con Zoom, es como que me da... La ventaja que tengo al emparejarlo es que puedo verlo al display del teléfono, lo puedo ver acá en la misma pantalla de Android Studio, ¿sí? Como si fuese un emulador. Profe, yo cuando pongo el logcat me tira un error acá, no sé si es normal. Me tira Está 3 bien, veces que falló la no es que verificación. aparecen errores, empieza a leer el teléfono, ¿sí? Entonces ahora mirá lo que van a hacer. Me Ah, paro bien, en bien. Logcat, hago un clic en el Logcat, ¿sí? Eso, y me aseguro, acá le saco el filtro este que tengo acá, me deja sacar el filtro, y quiero elegir el debug. Me ha cambiado toda la pantalla esto. Tengo que elegir debug. ¿Para qué? Pero mira, ahí. Bueno, entonces, cuando ejecutan, ¿sí? Ahí tenemos la aplicación activa. Fíjense, si voy al Logcat, puedo filtrar acá por la etiqueta que puse en el comando, acá en el método de la clase logd, ¿sí? Del método D de la clase log. Entonces acá puedo filtrar. Si pongo salida, fíjense que se debería haber ejecutado primero el onCreate, si voy arriba de todo, el onStart y el onResume, ¿sí? ¿Estamos? Si yo saco la activity, fíjense que no la cerré. Fíjense que pasó al onPause y al onStop, aún estando la activity abierta, ¿sí? Podríamos sobreescribir el método onDestroy para ver si se ejecuta cuando cierro definitivamente la activity. Podría agregar acá el método generar override method, el onDestroy, y acá también le ponemos etiqueta salida, la misma etiqueta para que sea más fácil. Acá estoy en el on, coma. Allá arriba una llave que se me fue. Bien, ahí estaría todo. Compilo y ejecuto. Voy a borrar el log, clic secundario. Clear logcat. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo minimizo, se ejecutó el onPause y el onStop, bien digo. Vuelvo, el onStart y el onResume. El onCreate no se volvió a ejecutar. Si la cierro, ahí se ejecutó el onDestroy. ¿Sí? Entonces, ustedes ya saben cuáles son los métodos que si los implemento, se ejecutan cuando la activity pasa por alguno de esos estados, ¿no? De iniciado, pausado y destruido. Ahí está. Fueron probando. Si yo no Ay, los, profe, lo... si no los implemento estos métodos, es decir, si no los sobrescribo, los tengo, ¿sí? Lo único es como que los heredó mi activity así, con la implementación común, digamos, ¿sí? Los métodos están, ¿sí? Si yo quiero que se ejecuten para esta activity haciendo una tarea en especial, lo que tengo que hacer es sobreescribirlo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, escucho. ¿Se puede evitar usar el onResume? Es que, sí, a ver, Nacho, vos podés escribir las tareas y vos decís, mirá, yo los hago en el onResume y en el onPause, ¿sí? Si a vos te sirven manejarte con esos dos métodos, porque la tarea que tenés que ejecutar funciona de esa manera,
¿sí? Sin necesidad de hacerlo en otros métodos, trabajás con esos dos métodos. Vos sobreescribís, ¿sí? Los métodos que necesitas, ¿sí? Fíjate que recién teníamos la activity solamente con el onCreate y funcionaba, ¿ok? Entonces, si hay, ¿a qué va esto? ¿A qué va esta clase? A que si vos necesitas que se ejecute alguna tarea, ¿sí? Antes de que se cierre la activity y que necesitas que alguna tarea se vuelva a iniciar cuando la activity pasa de pausado a activo nuevamente, bueno, tenés estos métodos para ir jugando, ¿sí? Vos elegís, implementás el método que necesites. ¿Mm? Acá estábamos demostrándola. Reanudar. Ahí. Cuando la aplicación está funcionando, observen que tienen estos botoncitos acá. ¿Sí? Fíjate que el de la A es aplicar los cambios y reiniciar la activity. Entonces, si le agregaste este método sin haber parado la aplicación, ¿sí? Probá a hacer un clic en este botón, que es aplica los cambios y reinicia la activity. A mí Este otro me pasó lo lo que mismo hace es recién. para y vuelve a ejecutar. Este para Claro, yo lo paré y vuelve a directamente. ejecutar. Profe, ¿cómo hace para que visualizarlo ahí el celular en la pantalla? ¿Vos tenés instalada Creo que la sea última Sprinter, versión? profe. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Es más, ya corrí acá todo el destroy y todo eso ya me figura. Lo que no sé cómo hacer para verlo virtual ahí. A ver. Windows. Yo, cuando se me mostró, nunca se me mostraba el teléfono, cuando se mostró la primera vez fue cuando lo emparejé por Wi-Fi. Y esta ventanita, ¿cómo la podríamos llegar a ubicar? Como que me cambió toda la interfaz a mí. Aunque sus. A veces no veo quién habla. Bien, bueno, a mí no me figuraba. Hay que ir al archivo, configuración. Bien, tools, acá en herramientas, device, este. Mirror, ajá. Y hay que activar esta opción. Ah, mira. Vos sabés que yo Y bien, y ahí pide como aceptar y sale una ventanita aceptar y ahí aparece. me aparece. ¿Cómo, Vos cómo sabés abriste el que setting, perdón? File Setting, Te vas acá a File, Ah, acá está. Sí. Setting. Después acá en Tools y Device Mirror. y ahí. Y Acá esta yo opción hice, la habilité. yo activé eso, lo activé, pero pensando que era solamente para poder verlo cuando me conecto inalámbricamente por Wi-Fi. Y vos A sabés que ver, después yo he conectado el teléfono con USB y no he prestado atención si se mostraba o no. Por eso los otros días compartí la pantalla con Zoom. Nunca me di cuenta de que se estaban mostrando el teléfono. Mira vos. Un buen dato. bien, Ahí está. Genial. bien. Y ahí ya quedó. Hemos probado hasta aquí el componente activity. ¿Sí? Hemos visto lo que es una activity, hemos visto qué métodos tiene una activity y en qué momento de su ciclo de vida se ejecuta. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora con otro componente que son los int. Entonces, y vamos a tocar tangencialmente, les decía, las vistas. Vamos a profundizar más con el tema de. Entonces, para trabajar más organizados, vamos a cerrar este proyecto. Vamos a ir a File, Close Project, y vamos a crearnos un nuevo proyecto. ¿Sí? De la misma manera, con una empty view activity, siguiente, le vamos a poner de nombre a este proyecto ejemplo intent. ¿Sí? Ejemplo intent. Nos aseguramos que esté en lenguaje Java y que la API mínima sea la de nuestro dispositivo, la que tenemos instalada en nuestro dispositivo. Finalizar. Y mientras va generando el proyecto, vamos a ir charlando.
Vengo para acá y acá les explico. Bien. ¿Se acuerdan que dijimos que un intent es el medio que tenemos para poder comunicar o transmitir información, por ejemplo, entre un componente y otro? ¿Sí? Pero también es el medio que podemos usar para activar componentes. ¿Cómo para activar componentes? Y si yo les decía recién, por ejemplo, que una aplicación puede estar formada por más de una activity, ¿sí? Pero ¿y cómo hago, ¿sí? Si yo estoy en una activity, para que se inicie otra activity, ¿sí? Por ejemplo, que si el usuario se clica en un botón, inicie otra activity. O cómo hago, por ejemplo, si yo estoy en una activity y quiero iniciar un servicio. Bueno, el componente que usamos es un intent, ¿sí? El intent nos va a permitir, fundamentalmente, iniciar otros componentes, ¿sí? Ahora, escuchen esto con atención. Si lo que quiero iniciar con un intent es una activity, ¿sí? Si lo que quiero iniciar con el intent es una activity, tengo que utilizar este método, startActivity, y le paso el intent que tiene información acerca de cuál es la activity que quiero iniciar, ¿sí? Esa activity que quiero iniciar puede ser una activity de mi aplicación o puede ser una activity de una aplicación que ya tenga instalado en el teléfono, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen en su teléfono instalada, o si es un teléfono, tienen la aplicación llamada, ¿sí? Entonces, podría suceder que ustedes quisieran que, si el usuario, a través de alguna acción, inicie una llamada, ¿no? Entonces, yo podría, invocando el método startActivity, generar un intent en el que le diga que la activity que quiero invocar es la de llamada, ¿sí? O podría suceder que ustedes quisieran iniciar la aplicación de mensajería, ¿sí? Entonces, ¿y cómo sé yo cuál es el intent que activa esas aplicaciones nativas del teléfono? ¿Cómo sé que con un intent del tipo action call inicio un teléfono, inicio la llamada? ¿Cómo sé cuál es la activity, el nombre del intent que identifica a la aplicación de mensaje? Bueno, todo eso lo tengo en la documentación de Android, ¿sí? ¿Se acuerdan en la página de developer.android? Que ya después vamos a trabajar con eso. Si lo que necesito, ¿sí?, es iniciar un servicio, ¿sí? Obviamente, para iniciar un servicio necesito un intent. Pero el método que voy a usar para iniciar un servicio va a ser, en este caso, el método startService. ¿Y qué le paso a ese método como parámetro? El intent, que tiene información acerca de cuál es el servicio, cómo se llama el servicio que quiero iniciar, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y cómo podemos probar esto? Bueno, para probarlo, vamos a nuestra aplicación a agregar una activity más, ¿sí? Hasta acá tenemos una sola activity, que es la activity main. Vamos a agregar una segunda activity. Y les voy a mostrar cómo desde la activity principal vamos a iniciar otra activity. Para hacerlo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En nuestro proyecto, que ya se generó, le dimos el tiempo suficiente, recuerden que cambiamos al modo project, ¿sí? Al modo project. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a pararnos en nuestra carpeta Java, una vez que estamos en la vista project. ¿Se acuerdan? Dentro de main, dentro de Java. Vieron que acá ustedes tienen main activity, ¿sí? Quiero agregar otra activity más. Puedo cerrar, si confunde un poco, estas pestañitas, ¿sí? Ahí está. ¿El proyecto nuevo también es una empty view activity? Sí, es una empty view activity. Entonces, ¿cómo puedo agregar una activity? Puedo hacerlo de diferentes formas, chicos, ¿sí? Yo podría, tranquilamente acá, no hagan nada. Podría hacer un new, elegir Java class, ¿sí? Creo una clase y digo que esa clase extiende de app compact activity y escribo todo a pulmón, ¿sí? Lo conveniente es usar el asistente, porque quiero hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces lo que voy a hacer es, clic secundario en el paquete, new, y voy a ir a activity, ¿sí? Y en activity, fíjense que ustedes pueden crear distintos tipos de activities. Voy a elegir la empty view activity. Me pide que le dé un nombre. Por defecto le va a poner main activity 2. No, yo le voy a poner segunda activity, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que por defecto me va a generar el archivo XML con una vista asociada a esta activity.
Esto lo dejo tildado. Acá donde dice generar un layout file, ¿sí? Significa que me va a crear un archivo XML en la carpeta de recursos, ¿sí? En la carpeta layout, con este nombre, activity-segunda. Vieron que lo pone en minúscula los nombres de los archivos XML. Entonces, con un solo paso voy a hacer dos cosas. Voy a generar la activity y la vista asociada a esta activity, ¿sí? Bueno, el paquete obviamente va a ser el mismo y obviamente lo voy a hacer en Java. Una vez que le puse el nombre, me aseguré de que vaya a generar este archivo de XML, le voy a decir finalizar, ¿sí? Y observen, hay tiempo, paciencia, ahí generó todo, ¿sí? En esto, como son muchos módulos los que se ejecutan cuando crean una aplicación, ¿sí? Si iniciaron una determinada acción, como por ejemplo crear una activity, esperen a que el IDE genere todo. Una vez que generó, empiezo a abrir las otras ventanitas y todo. Paciencia, ¿sí? Para que no vaya a fallar nada. Observen que me generó una nueva clase Java llamada segunda activity, ¿sí? Que está asociada a un archivo de XML llamado activity segunda. Si yo me voy a la carpeta de recursos, dentro del layout tienen dos archivos XML. Tienen activity main, ¿sí? Que es el que tiene el texto hello world, la vista principal, y tienen un segunda activity que no tiene nada, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y mira, lo que yo quiero mostrarles es cómo desde el main activity puedo iniciar esa segunda activity, ¿sí? De acuerdo a la teoría, me dice que tengo que usar un int. ¿Cómo lo uso? Ya lo vamos a ver. Pero también yo les había dicho, cuando comenzamos, que todas las activities que forman parte de mi proyecto tienen que estar registradas en el Android Manifest, ¿sí? Vuelvo a repetir, tenemos dos activities, main activity y segunda activity. Lo que sé es que main activity es la activity principal, ¿sí? Y segunda activity es la que acabo de crear. Si yo me voy al archivo Android Manifest y lo abro, fíjense que dentro de la etiqueta Application, ustedes tienen dos activities. Fíjense, acá está. Una de las activities, que es segunda activity, y la activity main. Fíjense que de estas dos activities, la que tiene la etiqueta intent filter indicando cuál es la activity principal y cuál es la que quiero que se ejecute, es main activity. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Si yo corto esta etiqueta, intent filter de acá, no lo hagan, pero si yo saco esta etiqueta de aquí y la pongo acá, ¿sí? En este segunda activity, esta va a pasar a ser la principal, ¿sí? Bien. Entonces, por el hecho de haber generado esta activity utilizando el asistente, es decir, clic secundario, new activity, ¿sí? New activity y habiendo elegido, bueno, el tipo de activity, como en este caso fue empty view activity, o sea, por el hecho de haber creado esta activity usando el asistente, automáticamente me generó la activity, la vista y automáticamente me la registró en el Android Manifest, ¿sí? Si yo esto lo creo a pulmón y voy a tener que manualmente crear la activity, manualmente crear la vista, el XML, después asociar la activity a esa vista y luego agregarla en el Android Manifest, ¿sí? Profe, Bien. una consulta. Hay en la Sí. línea 17 y en la línea 20. ¿Qué diferencia hay que uno lo pone como en donde le pregunta exportado, uno es true y el otro false? Que esta Ahí. activity yo la podría llamar desde otro lado, si quisiera. Así como Ah, puedo llamar, bien. por ejemplo, desde esta aplicación, la activity de llamadas, de la aplicación de llamadas. ¿Sí? Eso lo manejamos con true o false. Generalmente, la activity principal está como permite la exportación. La activity Ah, bien, secundaria no. bien, ¿Sí? Si vos le perfecto. pones true, no hay ningún problema. ¿Tá? No afecta esto al funcionamiento de la aplicación. Por ahora, lo relevante acá es que tu aplicación, que se llama ejemplo intent, ¿sí? Tiene dos activities, de las cuales Sí. una de ellas es la principal, ¿sí? Una de ellas es la principal. Ahora,
El tema es cómo hago para iniciarla. Entonces, vamos a ver qué nos dice la teoría. No adelantemos nada, porque yo voy a modificar un poquito la presentación para que no sea lo mismo que lo que vimos anteriormente. Entonces, sabemos que para iniciar una activity, ¿sí? Esta otra activity tenemos que usar un intent, ¿sí? Ese intent tiene un nombre, ese objeto va a tener un identificador, un nombre, y va a tener una acción, es decir, qué es lo que queremos iniciar. ¿Tá? Algo que también puede acompañar ese intent son los datos. ¿Se acuerdan que dijimos que un intent es el componente que me permite también transmitir información o enviar información desde un componente al otro? ¿Ok? Bueno, entonces, el intent no solamente lo voy a usar para iniciar otro componente, como en este caso la segunda activity, sino que lo que voy a proponerles es, desde la activity principal, enviar información a la segunda activity y desde la segunda activity rescatar lo que envié desde la activity principal y mostrarlo. ¿Sí? Entonces me dice, mira, para crear el intent tenés que hacerlo de esta manera. Ya lo vamos a hacer ahora en código entre todos. Dice, para crear el intent, ¿sí? Para crear el intent, cuando instancies el intent, en el constructor del intent tenés que pasar dos parámetros. Por ejemplo, el contexto, es decir, desde dónde estás iniciando o estás creando este intent, y luego, de qué clase es el componente, cuál es el nombre de la clase del componente que querés iniciar. ¿Sí? Eso por un lado. Cuando crees el intent, ese objeto intent tiene métodos para que vos puedas agregarle al intent datos para que viajen al otro componente. El intent tiene métodos put, como si fuesen una colección de tipo mapa, ¿sí? Tienen métodos put a través de los cuales ustedes pueden meter datos en pares ordenados, clave, valor, ¿sí? Y luego, una vez que creas el int, una vez que, si necesitabas, le agregaste datos, ¿sí? Para iniciar el otro componente, en este caso una activity, tenés que usar el método startActivity. Ah, bien. Ya más o menos la voy cazando. A ver cómo sería. Me voy al proyecto, ¿sí? Pero acá la vamos a complicar. En la activity principal, en la activity main, en la vista de la activity main, nosotros tenemos un editext, un text view. Esta etiqueta, ¿sí? que en Java de escritorio es, por ejemplo, un JLabel, una etiqueta. Bueno, acá, ¿sí? Cuando quiero mostrar algo, el componente es un text view. ¿No? A este componente lo voy a volar, lo saco. Chao, no lo quiero. Lo que quiero poner acá es un botón. De manera tal que cuando se ejecute esta activity, la principal, aparezca un botón que sea, no sé, enviar, y ese botón va a tener por tarea iniciar la otra activity enviando datos, ¿sí? Que ya les voy a decir qué. ¿Y cómo agrego un botón? De la misma manera que usabas cualquier asistente gráfico, ¿no? Fíjate que vos estás parado acá en este contenedor. En clases posteriores vamos a profundizar con el tema de vista. Por ahora acá vamos a usar y no preguntes. Te digo, mira, usa y no preguntes. Después vamos a ver cómo lo manejamos, ¿sí? Cuando veamos puntualmente vista. ¿Cómo agrego un botón? Bueno, fíjense que acá tengo la paleta, ¿sí? Tengo la paleta, y tengo en la paleta por categorías los elementos, ¿no? Los componentes que puedo agregar. Tengo componentes y contenedores. Ya después vamos a diferenciar cuáles son componentes y cuáles son contenedores. En botones, fíjense que tengo acá el componente button, ¿no? Que es un botón común y corriente. Lo arrastro, lo coloco, y algo importante, lo tengo que anclar, porque el contenedor que yo uso acá necesita que yo explícitamente le digan dónde va a estar ese botón, ¿sí? Bueno, quiero que quede centrado tanto horizontalmente, fíjense cómo lo centro. Tomo el circulito blanco, engancho y arrastro al borde izquierdo, por ejemplo. Como hice lo mismo a la derecha, quedó centrado horizontalmente. Y también quiero que quede centrado verticalmente. Ah, pero yo no lo quiero así. Bueno, por ahora lo vamos a poner así centrado. Después vamos a jugar. Ahí está. Tengo el botón. Pero el botón no quiero que diga button. Quiero que diga siguiente o enviar o qué sé yo. Quiero cambiar el texto. Entonces, teniendo el botón seleccionado, fíjense que acá a la derecha tienen
las propiedades de ese botón, ¿sí? Entre las propiedades que tienen la propiedad text, ¿sí? Si ustedes dicen, pero no me doy cuenta, no lo veo, es muy chiquito, bueno, tranquilo, hacé lo siguiente, mirá. ¿Ya agregaste el botón? Bueno, andate a modo código, ¿sí? Cuando vas a modo código, haciendo clic en esta pestañita, acá a la derecha, no sé si lo ven, fíjense que tengo un contenedor que es de tipo constraint layout, ¿sí? Así como cuando creaba una aplicación Java de escritorio, el contenedor era un JFrame, ¿sí? Bueno, acá tengo un contenedor que es un constraint layout, ¿sí? Esto más que es un contenedor administrador de disposición. ¿Qué me estás diciendo acá? Y te estoy diciendo que si yo uso este contenedor, me va a permitir ponerle a los componentes dentro de la vista como yo quiera en posiciones relativas con respecto a otros componentes. ¿Cómo es eso? Bueno, ya lo vamos a profundizar. Por ahora, toma como que el constraint layout es el contenedor. Dentro de ese contenedor tenés un botón, ¿sí? Fíjate que el botón tiene varias propiedades. Entre ellas, tiene la propiedad text, ¿sí? Bueno, vos querés que el texto del botón sea siguiente o enviar. Bueno, borrale botón, ese texto, y poner enviar, o el texto que vos quieras que tenga. Bien, fíjate que la buena práctica es que cada componente visual que vos pongas en la vista tenga un ID para que lo puedas después desde código acceder. ¿Cómo después desde código acceder? Y sí, no te dije que una activity es una clase Java que está asociada a una vista, pero la vista es un archivo XML. Ajá. ¿Y cómo hago ahora? Y también les decía que una activity sería como una clase controladora de esa vista. Entonces, la pregunta puede ser, ¿y cómo hago yo desde la activity para acceder a este botón y saber cuándo el usuario hace clic? Porque voy a tener que acceder desde código a este botón. Entonces, para poderlo acceder desde código, me va a resultar más fácil ponerle un identificador. Bueno, por ahora le vamos a poner como identificador BT de botón enviar, ¿sí? O el nombre que ustedes quieran. Entonces, ¿qué hice? Estaba en vista diseño, agregué un botón, lo centré, me fui a código y lo único que hice fue ponerle un ID y le cambié el texto. Y ya quedó re bonito. Bien, pero ese botón es bobo, ¿sí? Si yo ese botón ahora quiero programarlo para que cuando el usuario haga clic allí, navegue a la otra activity y llevando datos inclusive, y bueno, a esa lógica la voy a tener que hacer desde la activity que está asociada a esta vista, ¿sí? Entonces, ¿qué activity es la que voy a tener que abrir? Segunda, ¿En qué vista estoy parado? ¿En qué archivo estoy parado? la Activity principal. main, la principal. La Entonces, primera, la activity. claro, voy a tener que abrir la activity main. Entendí mal, ¿Estamos? profe. ¿Estamos? La que tiene el botón. La vista que tiene el botón es la que venía originalmente en el proyecto, ¿sí? La segunda está en blanco todavía. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quieren que los espere a que terminen de armar la vista hasta acá? Los espero. Cuando ejecuten, se ejecuta la activity principal, main activity, ¿no? Que estaba asociada a la vista que tenía el botón. Entonces, lo que van a ver es el botón enviar. Pero si ustedes hacen clic en ese botón enviar, todavía no lo hemos programado a ese botón, ¿sí? Todavía ese botón no lo hemos programado. Lo que queremos hacer es lo siguiente. Supongamos que ustedes dicen, mira, yo quiero hacer que cuando toques el botón enviar, se inicie la otra activity y pase, por ejemplo, a otra activity de un producto, el código y el nombre y el precio del producto, por ejemplo, ¿sí? Quiero enviar un string, que es el nombre del producto, y el número, que sería el stock, por ejemplo, existente de ese producto, un entero, si no lo complicamos tanto. ¿Cómo hago eso? Bueno, nos vamos a ir a nuestra activity, main activity, y lo que yo quiero acá es lo siguiente, yo quiero acceder desde código a ese botón, ¿sí? Yo desde acá, desde mi código Java, quiero acceder a ese botón que está en el archivo XML, ¿sí? Algo que les voy a ir adelantando es,
que cada componente que ustedes muestran en un XML tiene su representación con una clase Java. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer primero acá es lo siguiente. Yo les voy a enseñar la forma larga. Después van a ver que hay una forma más sencilla. Pero voy por la forma larga. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable atributo de tipo botón. Y digo, perdón, no JButton, acá no estoy en el otro. Botón. Ese botón es el botón enviar. Se va a llamar enviar. Acá importo botón. Perfecto. Genial. Pero lo único que hice acá fue decir que en el main activity tengo una variable de tipo botón, pero en ningún momento ese botón está vinculado a este. ¿Cómo lo vinculo? Ah, mira, muy fácil. En el método onCreate, ¿sí? Después de que la activity se vincula a ese archivo de XML, voy a decir lo siguiente. Ese botón enviar, ¿sí? Hace referencia al botón enviar que tengo en el archivo de XML. ¿Cómo lo vinculo así? Usando el método findViewById. Y le digo, el botón enviar va a estar vinculado a un componente que está en la carpeta de recursos y cuyo ID es bt enviar. Ping pong. Recién después de esa línea, ¿sí? Cuando se ejecute esta línea, la variable enviar, que es un botón, apunta a este botón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pretendería hacer acá? Y ponerle un listener a este botón. Listener para que cuando el usuario haga clic acá, inicie la otra actividad. Ah, bien. Entonces, línea siguiente, vamos a hacer acá lo siguiente. Le voy a decir, enviar, punto, y le digo, add, voy a agregar un onClickListener, enviar, punto, agregar. ¿No sería Action Listener? ¿O no? A ver, listener. No, Add Action Listener. Oh, Sí. Se me mezclaron todos los Java. Vamos a buscar así. Listener. Context. Set, es set, no add. Punto. En el Java de escritorio es add listener. Acá es set on click listener. Ahí está. ¿Y qué espera acá? El listener. Entonces, new on click listener. Este es el callback, ¿sí? Que tiene el método onClick, que es el que se va a ejecutar cuando el usuario haga clic en el botón enviar. ¿Sí? Eso, set onClick listener. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que haga? Y quiero iniciar la segunda activity. Recién les decía que para iniciar una activity, por ejemplo, tengo que crear un intent. Bueno, vamos a crearnos una variable de tipo intent, ¿sí? Intent. Acá me va a pedir que importe intent. ¿Cómo lo creo? De esta manera. New intent. Y recuerden que dijimos que el intent recibe dos parámetros. Uno es el contexto. ¿Desde dónde estoy creando este intent? ¿Sí? Espera el contexto. El contexto de donde lo estoy creando es desde esta activity. ¿Sí? El context es un objeto que tiene información acerca de desde dónde, en dónde estás parado. Si estás parado en una activity, si estás parado en un fragment. ¿Sí? Entonces, acá va a ser main activity. ¿Cómo se llama mi activity? Main activity. Activity.dis. Ahí está. .dis. Coma. Y el segundo parámetro es cuál es la clase de la activity que quiero iniciar. ¿Cuál es el nombre de la clase de la activity que quiero iniciar? ¿Cómo se llama la clase? segunda activity. Segunda activity. Entonces acá, como espera la clase, pongo el nombre de la clase. Segunda activity.
Pero ¿y cómo le digo que es la clase segunda activity? Punto class, ¿sí? La clase. Bien. Aquí, ¿por qué tuve que poner mainActivity.this? ¿Por qué no puse this directamente? Es decir, el contexto es este. ¿Qué pasa si pongo this? ¿Por qué no funciona? ¿Qué hace referencia al this? Porque al on-click listener, a la clase anónima que estamos creando ahora. Exactamente. Como yo estoy parado dentro de esta clase anónima, un click listener, me dice acá, this hace referencia a este objeto, al on-click listener. No, no, no. Él espera acá un contexto. ¿Quién tiene el contexto? La activity. Entonces, en este caso, decir, bueno, el contexto de la activity, quiero pasarle referencia de la activity, pongo mainActivity.this. Ahí, más fácil. Bueno, genial. Ahora, Una preguntita, profe. Ahí donde pusimos mainActivity.this, nos estamos refiriendo a la instancia actual esta de mainActivity. No le podemos poner .class porque no es no espera la o sea, clase, espera una necesitamos la referencia. instancia, no la clase. Es más, lo que espera en este parámetro no es la referencia de la activity, sino que espera una variable, un objeto de tipo context, ¿sí? Y la activity tiene el contexto, ¿sí? Aparte de ser una activity, es un contexto, ¿sí? O sea, un context es un objeto de tipo activity o de tipo fragment, ¿sí? Y a otra que no le puse .class porque espera la referencia, exactamente, ¿sí? Espera la referencia. Bien, supongamos que lo que yo quiero enviar, ¿sí? Supongamos que tengo un string, que es que es la descripción del producto. Tengo un producto, ¿sí? Por ejemplo, arroz. Hay dos datos que quiero enviar para la otra actividad. Un string y quiero enviar un entero, que es el stock, por ejemplo, ¿sí? Stock 22. La cuestión es que yo quiero enviar estos dos datos, ¿sí? Los quiero enviar a la segunda activity. Para enviarlos, se los tengo que agregar a este intent, ¿sí? Entonces, yo voy a sacar esto de acá y lo voy a poner arriba para que no... Ahí está. Yo tengo esos dos datos que los quiero enviar a la segunda activity. Para enviarlos, creo el intent, y ahora lo que voy a hacer es, a ese intent, ¿se acuerdan que intent tiene estos métodos? Put, ¿sí? Tengo el método put extra para enviar datos adjuntos a otro componente, ¿no? Entonces, put extra y los datos van en el formato clave-valor, ¿no? ¿Qué quiero enviar? Y quiero enviar por un lado el nombre del producto, por ejemplo, y el nombre ¿cuál es? Y lo que está guardado en la variable descripción. Ajá. ¿Y qué más querés enviar? Y quiero enviar para el otro lado el stock, ¿sí? Entonces, al intent.put extra, ¿qué quiero enviar? Y quiero enviar el stock, ¿sí? Que sería la existencia. Voy a usar esas dos etiquetas para no usar el nombre de la variable. ¿Y la existencia en qué variable quedó guardada? La variable es stock, ¿sí? Entonces, pretendo enviar a la otra activity dos datos. Un string con la etiqueta nombre y un entero con la etiqueta existencia. Bien. Ahora, ¿se acuerdan qué método es el que tenemos que invocar para llamar otra activity? ¿Qué decía la teoría? Que una vez que tengo el intent, para invocar a la activity, el método que tengo que usar es start activity. Exactamente. El método start activity. ¿Qué le tengo que pasar por parámetro al método start activity? El intent, que tiene información acerca de qué es lo que quiero iniciar, cuál es el componente que quiero iniciar y qué datos llevo adjuntos, ¿sí? El intent, la variable intent es intent. ¿Ok? Entonces, ¿qué puse dentro del onClick? Lo siguiente, los datos que quiero enviar, creo el intent, los adjunto e inicio la otra activity. ¿Sí? Los adjunto e inicio la otra activity. Perfecto. Entonces, si yo ejecuto esto, yo le digo reejecutar, lo único que logro, hasta aquí, voy a tener que parar, ahí, y volverlo a ejecutar, es que si hago clic en el botón enviar,
fíjense, que inicia la segunda activity que no tiene nada. ¿Ok? Inicio la segunda activity que no tiene nada. Bien, entonces, ¿cómo hago ahora acá, desde esta segunda activity, para mostrar los datos? No los vamos a mostrar en la vista, ¿sí? Para no hacerlo tan complejo. Lo vamos a mostrar en el log de salida, ¿sí? ¿Cómo hago para que una vez que llegó a la segunda activity, me muestre acá, por consola, bueno, ese nombre y esa existencia que estoy enviando? Nos paramos en la segunda activity, ¿sí? Nos vamos a parar ahí en la segunda activity. Yo sé que cuando se ejecute la segunda activity, se va a ejecutar primero el método onCreate. El método onCreate asocia a esta activity a la segunda vista, y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a rescatar el intent que llamó a esta activity, ¿sí? ¿Cómo lo rescato? Acá vamos a poner un intent, y le vamos a poner intent a la variable. Lo Cortamos. escribió mal, profe. Internet puso. Ahí está. Ahí está. Intent. Entonces acá, ¿cómo rescato el intent? De esta manera, con el método getIntent, ¿sí? Entonces, cuando se ejecuta esta línea, el intent que recupero desde la segunda activity es el que usé desde la activity main para llamarlo, ¿sí? Bien, pero ese intent viene con datos. ¿Cómo recupero esos datos? Bueno, intent, punto, tiene estos métodos. Así como tiene el método put, tiene los métodos get para extraer los datos. Pero tengo un método get por cada tipo de dato que quiero rescatar. Es decir, si yo quiero rescatar una string, voy a usar el método getString, ¿sí? Si quiero getString extra. Si quiero rescatar el entero que envié, que es la existencia, voy a tener el método getInt, ¿sí? GetInt extra, ¿ok? Entonces, vamos a rescatar el string. A ver si me permite. Punto. Get string extra, ¿sí? Y me pide que le pase por parámetros la etiqueta con la que lo envié a ese dato. A ver si ustedes se fijan, en el main activity, a la descripción ¿Nombre? le enviaron a Nombre. través del método putExtra con la etiqueta nombre, ¿sí? Justo, profe, Entonces, que está hablando ahí de la etiqueta. O sea, ¿es indistinto enviar la etiqueta con el mismo nombre de la variable que se crea o se puede poner otra claro, más? podés poner, yo a propósito puse acá otra etiqueta con un nombre diferente, con un identificador diferente al nombre de la variable, ¿sí? Para que Bien. se den cuenta ustedes. Que esta es la etiqueta y este es el dato que adjunto a la etiqueta, ¿sí? Entonces de acá debería funcionar si yo pongo nombre. Bien. Este nombre que rescaté, lo vamos a guardar acá, en esta variable. Nombre. Bien. En una variable. Voy a rescatar ahora el stock, ¿sí? El stock lo voy a recuperar del intent, es un entero, getInt extra, y viene con la etiqueta, lo envié, existencia, ¿sí? No me acuerdo si lo puse en plural o singular. Existencia en singular, existencia. Bien. Ah, pero y acá me pide dos parámetros, perdón. Bueno, el segundo parámetro de estos get extras es el valor por defecto, ¿sí? Entonces yo podría decirle, bueno, mira, yo espero acá un entero que viene con la etiqueta existencia. Pero si no llega a venir ese entero, acá voy a decir, ¿cómo no va a venir si lo estás enviando? Bueno, pero ponele, vos estás rescatando acá el intent y podría suceder que ese dato viene desde un proceso, ¿sí? Entonces podría, si no hay un resultado, no enviarlo, ¿no? Entonces, lo que yo le estoy diciendo acá es que si no llegase a venir ese entero extra con la etiqueta existencia, devolverme -1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en la variable stock va a haber algo, o va a haber el valor que envío desde la otra activity, y si no envíe nada, va a valer -1. Y lo que voy a hacer acá es mostrarlo, pero lo voy a mostrar por acá, por consola. Log de, en una etiqueta salida, voy a mostrar el nombre del producto. Le puse nombre.
y importo. Bien, y concatenado, ya que estoy, voy a mostrar, concatenado, muestro el stock. Así, una sola línea. Para no... ¿Stock? ¿Escribí bien? Uy, pero estoy remudo. Stock. Ahí está. Stock. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá en el onCreate? Rescato el intent, recupero de ese intent los datos que envié desde la activity principal y los muestro por consola. Esto es lo que hice acá, en la segunda activity. ¿Sí? Entonces, si paro y vuelvo a ejecutar, esperamos. Ah, ahí está. Entonces, se ejecutó la activity principal, le digo enviar, pasó la segunda activity. Recuerden que en la vista no mostré nada, pero supuestamente por consola. Log, filtro, filtro acá, salida, y acá tengo arroz y el stock. ¿Sí? Logré enviar, primero, logré iniciar desde una activity a otra activity y logramos enviar datos desde una activity a la otra. ¿Ok? Ahí ya comparto. Supongamos que ustedes ejecutan y la aplicación se cierra. Si se cierra es porque se produjo una excepción. Entonces inmediatamente filtro acá en el log por excepción. Pongo la palabra exception, ¿sí? Y me fijo en qué aparece en rojo la excepción, ¿no? Y el nombre de la activity en donde se produjo la excepción y la línea. Entonces busco la excepción y me voy a esa línea, ¿sí? Si se cierra es porque se produjo una excepción. Querías el main activity, ¿no? Esta parte. Lo que hicimos acá en el main activity. Consulta ahí cuando le da el Alt Enter, cuando lo dio al principio, que fue... Bueno, lo que me importó, me tiene que haber importado intent, ¿sí? Que es de la clase Android Content. Y seguramente, bueno, acá no usamos un logd en el main activity. Ahí leo el chat.